Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Súper feliz de estar con todos ustedes. Hoy tenemos una visita que para todos va a ser una súper sorpresa y que para mí es un placer realmente tenerlo con nosotros, porque es un docente de calidad que hace más de 10 años que está junto a nosotros y cada vez que lo necesitamos, él está. El tema de hoy, el que vamos a tratar hoy, va a ser una introducción a la nutrición ortomolecular con indicaciones en patologías como por ejemplo la oncológica. ¿De quién estoy hablando? Del doctor Jorge Alonso. El doctor Jorge Alonso ya todos lo conocemos, pero corresponde que diga que es médico especialista en clínica médica, presidente de la Asociación Latinoamericana de Fitomedicina, antes Asociación Argentina de Fitomedicina, miembro de la Sociedad Argentina de Medicina Antropológica, miembro de honor de la Sociedad Panamericana de Flebología y Linfología, director de los cursos de posgrado de fitomedicina en instituciones como la Universidad de Buenos Aires, la Pontificia Universidad Católica de Curitiba, Brasil. Él hace poco hará cosas, antes de la pandemia, escribió el segundo libro para ellos. La Universidad de Finisterra en Chile, la Universidad Autónoma de Pachingo en México, y así podríamos hablar de un extenso currículum de un hombre que es un docente extraordinario, un investigador incansable, y que hoy nos va a acercar un video que grabó en su momento para una entrevista, para una conferencia en el CEMIC, que trata sobre esto, y luego del video él va a estar con nosotros en forma personal. Recuerden que el doctor en este momento está en Misiones, trabajando para la parte de cannabis. Entonces, cuando quieras, tengo aquí a mi asistente. Cuando quieras, ahí estamos. ¿Se ve perfecto? Se ve muy bien, así es. Yo lo veo muy bien. Bueno. Ahí vamos, agrando un poco, pongo un poco, no sé si cómo estarán ustedes la vista, pero parece que está bien. Pantalla completa. Perfecto. ¿Comenzamos? Comenzamos, por favor, si sos Perfecto. tan amable. Gracias, Buenos días a doctor. No, por favor. todos. Es un placer compartir con ustedes esta reunión. Mi agradecimiento a los organizadores por poder estar aquí hablando un poco de una temática que está cada día con mayor vigencia. Si bien yo me dedico mucho más al tema de plantas medicinales, pero indudablemente la parte nutricional y plantas alimenticias también forma parte de lo que es la fitomedicina. De ahí entonces que vamos a tratar de dilucidar cuáles son las investigaciones y cuáles son aquellos nutrientes que pueden ayudarnos precisamente en esta temática que estamos abordando. Recordemos que en poco tiempo, fíjense que 48 de 65 drogas que se aprobaron para el cáncer tuvieron su origen en recursos naturales. De manera tal que los productos naturales, las plantas, alimentos, siguen formando parte de alguna manera del arsenal terapéutico que tenemos en oncología. Cuando hablamos entonces de los nutrientes, de los alimentos abocados precisamente a la temática de cáncer, hoy estamos hablando entonces de la nutrigenómica, como esa capacidad de a veces poder intentar torcer el rumbo de la expresión de algunos genes. En algunos casos vamos a ver qué información tenemos con plantas al respecto. Bueno, no me quiero explayar mucho en la temática genética porque, fue brillantemente dada por la doctora Lina. Sin embargo, simplemente tenemos que tener en cuenta de que ya se va resolviendo el tema
los distintos genomas en las distintas especies, ¿no? Ya tenemos entonces genoma de las ratas, de los pollos, de los chimpancés, y también de alguna manera prácticamente resuelto el tema, o muy poco para resolver el tema del genoma humano. Hoy estamos hablando de ciencias ómicas, porque la nutrigenómica, bueno, de alguna manera nos está hablando de que tenemos por un lado la información que nos van a proporcionar los genes a través precisamente de la genómica, que es justamente el estudio de todas las secuencias de nucleótidos presentes en los cromosomas de un organismo. Tenemos la transcriptómica, tenemos la proteómica y tenemos la metabolómica. Todas estas, de alguna manera, entonces nos están especificando que hay una relación precisamente con lo que es nuestro fenotipo y la posibilidad de desarrollar enfermedades. La secuencia de genoma en chimpancé, fíjense que muestra un compartimiento prácticamente del 96% con el ser humano. Sin embargo, bueno, en ese 4% hay muchísimas diferencias que nos distinguen precisamente de otras especies. Sin embargo, tenemos, por ejemplo, que los primates han contado con un gen, a ver si tengo acá el láser, ahí está, cuentan con un gen que ha desaparecido en los hombres y que a ellos les produce una proteína que les ayuda a protegerles del Alzheimer, lo cual significa entonces de que ellos, de alguna manera, en su evolución, han generado ciertas defensas para lo que es esta enfermedad que en el hombre realmente es de constante estudio hoy en día. El ciclo celular, que más o menos todos conocemos, tiene distintas etapas y lo que vamos a tratar de ver es sobre el estudio de algunos nutrientes y de algunas plantas, en qué posición ellos pueden trabajar bloqueando este ciclo celular. Recordemos de que tenemos fases, que incluso tenemos fases de quiescencia, como ser la fase 0, y vamos a ver entonces cómo, de alguna manera, algunos nutrientes pueden intervenir en esas fases y disparar luego la secuencia. Recordemos algunas cositas que son importantes. Por ejemplo, para que se active la fase G0, que es la fase, por así decirlo, de quietud, aumentan las ciclinas D y E, se activan quinasas. Luego, esta secuencia que se ha activado, quinasas, ciclinas, roba fósforo del ATP a través del trabajo que hacen las mitocondrias, lo ceden algunas proteínas que se fosforilan, como la PRB, pero fíjense que si PRB no estuviera fosforilada, bloquea el ciclo celular, lo cual significa que en la medida que se haga fosforilación, empieza de alguna manera a poder desencadenarse el proceso. Por lo tanto, entonces la fosforilación de PRB es bloqueo cesa y permite liberar los llamados factores de transcripción que van a activar a determinados genes. Lógicamente tenemos proteínas que son de alguna manera observadores, vigías, gendarmes que están ahí dando vueltas, evitando precisamente alteraciones de este ciclo como para poder frenarlo. Recordemos que vamos a tener en el desarrollo del cáncer muchas veces supresiones o modificaciones o mutaciones de estas proteínas vigiladoras que hacen de que de alguna manera entonces el cáncer siga su evolución. Fíjense que de las drogas vegetales de las que conocemos, que ya están aplicándose en el cáncer, sabemos más o menos sus lugares, donde actúan, ¿no? Como ser la vincristina, la vimblastina, que provienen de la vinca de Madagascar, paclitaxel, mismo la colchicina, por ejemplo, actúan sobre inhibiendo la fase M, el etoposide, el tenopósido, que también recordemos que deriva de una planta medicinal, que es el podófilo, la camptotecina, que también deriva de una planta medicinal, actúan, por ejemplo, en la fase G2. Es decir, de alguna manera se va vislumbrando dónde van actuando algunas moléculas que hoy en día están siendo investigadas. Entonces, podemos decir, de alguna manera, haciendo una breve semblanza de la etiopatogenia del cáncer, que pueden surgir los cánceres por exceso de activación de genes codificadores de proteínas estimuladoras, como ser, por ejemplo, el paso de prontogenes justamente hacia oncogenes, o también por un fracaso en los genes encargados del freno y o la apoptosis o muerte celular programada, como ser estos elementos, que son muchos de ellos proteínas que trabajan. De alguna manera puede haber una combinación de ambos, como causal de todo esto. Las células tumorales también tienen falla cuando se van reproduciendo. Entonces, ellas de alguna manera han evolucionado y han generado sus propios mecánicos para que puedan de alguna manera establecer o acondicionar las rupturas de algunos telómeros. Recordemos que en la medida que los telómeros puedan estar más alargados, sabemos de que el hombre puede vivir más, y lo que hacen ellas también aprovechan esas cuestiones para resolver su
supervivencia justamente en el hospedante. Para que la célula tumoral pueda ingresar, de alguna manera se va a necesitar precisamente algunos elementos de adhesividad, receptores, ahí está por ejemplo la integrina, fibronectina, laminina, que van a permitir de alguna manera cierto adosamiento de la célula tumoral, y luego dentro ya de lo que es la invasión de la membrana se va a encargar la célula tumoral de empezar a generar enzimas proteolíticas, especialmente metaloproteasas, que van a colonizar finalmente la célula tumoral. Todo esto que estamos explicando, de alguna manera, queremos simplemente darles a entender a ustedes de cómo las plantas van a intervenir en algunas de estas secuencias. Hoy en día, este es un trabajo muy reciente, que en cáncer de colon se sabe el trabajo que tienen las mitocondrias, precisamente en su generación de ATP. Una célula normal, mientras va generando su energía, su ATP, tiene disminuido justamente una serie de secuencias o transductores como sería el MPK o el GCN, que en presencia ya, digamos, de actividad tumoral comienzan a aumentar y aprovechan la energía mitocondrial para su propio provecho. De esta manera, esta es una, hoy en día, de las teorías que se está escribiendo en el tema de cáncer de colon. Cuando hablamos de alteraciones genéticas y riesgo de cáncer, ya vamos identificando varios genes que están presentes justamente, o orientados, mejor dicho, a la generación de determinados tumores. Muchos de estos genes justamente tienen actividad supresora de tumores, entonces en la medida que están alterados, dejan de actuar como supresores y permiten de que el organismo entonces, si está colonizado por alguna célula oncológica, comience su multiplicación. Como podemos ver, está bastante estudiado en algunos casos la incidencia de determinados cánceres y las fallas genéticas que lo están promoviendo. De manera tal que tenemos que hablar entonces a partir de ahora de cómo algunos nutrientes pueden actuar en todas estas secuencias. Lo interesante son los estudios epidemiológicos, ¿no? Por ejemplo, ya a finales del siglo pasado se hicieron estudios epidemiológicos donde se vio que hay una reducción del 21 al 24% de mortandad por enfermedades crónicas, donde se incluye el cáncer, en las personas que siguen de alguna manera una dieta de tipo vegetariana. Entonces nos está indicando estos estudios epidemiológicos, como el que tenemos aquí también, de que en los vegetales existen elementos que pueden frenar algunos de estos procesos, por lo menos desde el punto de vista estadístico bien demostrado. Por eso nos dicen los boquitas, comemos un poquito más de frutas porque si no mucha carne puede alterar esta secuencia. Entonces, las preguntas que nos hacemos es, ¿por qué a veces fallan estas cosas? Que bueno, fue muy bien explicitado por la doctora Núñez, ¿no? ¿Por qué una dieta sin sal a unos le funciona, a otros no? ¿Por qué el remedio del colesterol a unos sí, a otros no? ¿Por qué uno hizo una vida sana y sin embargo contrae cáncer? Si estuviera Bill Clinton acá diría su famosa frase, ¿no? Es la economía estúpido. Pero acá podemos decir, son los genes, ¿no? De alguna manera podrían ser los genes. Bueno, como sabemos muy bien, genes quizás influenciados por cuestiones ambientales, sociales, etcétera, podrían dar respuesta a estos interrogantes. Cuando nosotros vemos la gran disparidad de semblanzas, de fenotipos que hay en el mundo, podemos decir que de pronto de una persona de raza negra con una persona por ahí blanca, tenemos muy poca variación. Fíjense que todos ellos comparten casi el 99,9% de las secuencias de ADN y solamente un 0,1% es lo que hace la gran diferencia. Por eso, fíjense, con el chimpancé teníamos un 4% de diferencia. Cuando analizamos lo que se ha dicho de los polimorfismos, podemos decir, por ejemplo, que tenemos en algunas personas las pequeñas variaciones corresponden a una de las secuencias de nucleótidos, ¿no? Por ejemplo, puede haber alteración justamente con la guanina, la citosina, la adenina, que son esas pequeñas diferencias las que empiezan a condicionar los polimorfismos. Tenemos enfermedades entonces monogenéticas que de alguna manera están representadas por un tipo de gen alterado, la fenilcetonuria, intolerancia a la lactosa, enfermedad celíaca. Tenemos las poligenéticas, donde empiezan a aparecer entonces esa combinación de genes alterados con factores ambientales. Ya por suerte los chiquitos, cuando nacen, algunas cosas monogenéticas podemos prevenir, como será el caso, por ejemplo, de la fenilcetonuria cuando recién nacen. El proyecto Genoma Humano contempló entonces el estudio de lo que es la secuencia del genoma humano, en la cual, como podemos ver, aparecieron datos interesantes, ¿no?
Solo 0,8 o 2% del genoma humano contiene genes codificantes de proteínas. Serían solamente 35.000. Es un poco el target donde nosotros ahora vamos a tratar de estudiar y que pueda tener relación con la aparición de cáncer. El 89% está representado por secuencias repetidas que no codifican para algo conocido hasta ahora. Por lo tanto, hasta la fecha se desconocen las funciones de más de la mitad de estos, que son los poquitos que codifican proteínas. De manera que queda todavía un amplio campo por investigar en toda esta temática. Y fíjense que el número total de genes, de pronto, era menor al que se pensaba en el ser humano. Tenemos menos genes de pronto que una entemoeba. Así que cada ser realmente es muy diferente entre los seres vivos y tiene cada uno su propia problemática. Conocemos ya de pronto, dentro de los que son polimorfismos, en el polimorfismo genético, de la enzima superóxido dismutasa dependiente del manganeso, o sea que hay un mayor riesgo a padecer cáncer si existe un polimorfismo justamente en ella. Y se ha observado que tiene que ver también la dieta, cuando es pobre en frutas, vegetales, ácido ascórbico y alfa-tocoferol. También tenemos, por ejemplo, una variante polimórfica del gen que codifica la glutatión peroxidasa 1, es una enzima que depende del selenio y se ha relacionado también con el riesgo de cáncer de pulmón y de mama. Entonces, de alguna manera tenemos variantes polimórficas a justamente estudiar en todo esto, los llamados oncogenes. Y recordemos acá, va a venir una serie de secuencias que son investigadas hoy en día. Los oncogenes cuentan con vías de señalizaciones para esa proliferación celular. Tienen receptores de factores de crecimiento, factores de transcripción como el factor nuclear kappa beta y también transductores citoplasmáticos de señales. Entonces, cuando nosotros vemos que entra, por así decirlo, un oncogen a desarrollar su actividad, en la colonización de la célula va a trabajar sobre una serie de señalizaciones, es decir, va a tener carteles que le van indicando cómo va a penetrar, por dónde tiene que doblar, si hay un semáforo para decir, toda una cuestión de rutas específicas para desarrollar su actividad. Si nosotros lo vemos ahora dentro de la célula, la cosa lógicamente ya es mucho más compleja, pero para nosotros nos tiene que llamar mucho la atención esta, que es la AKT, que es una activación de estos mecanismos de transducción intracelulares que va a generar una serie de secuencias que va justamente a distintos órganos y poder desarrollar el cáncer. Justamente la AKT, si seguimos las secuencias de color rojo, pueden activar quinasas como las SHUM quinasas, que tienen mucho que ver en el desarrollo de muchos cánceres. Bueno, tenemos entonces sobre factores de crecimiento también las transducciones que hacen y de esa manera entonces pueden desarrollar desde problemas cardiovasculares, enfermedades inflamatorias, hasta también el desarrollo de cáncer. Una de las enzimas también más estudiadas por su implicancia en la vía de metilización del ADN es la metileno tetrahidrofolato reductasa. Esta enzima justamente es importante por el mecanismo de los folatos y el polimorfismo del gen que la regula, hay una alteración de alanina y valina, reduce la actividad enzimática y está inversamente asociado a la incidencia de cáncer colorectal y de leucemia linfocítica aguda. También reconocemos que hay polimorfismos, por ejemplo, en los citocromos, que pueden causar en este caso, sustitución de prolina hacia alanina, en un codón específico que es el 340, y esto puede aumentar, por ejemplo, en este caso, el riesgo de cáncer de próstata. Dentro de los alimentos que tienen relación con cáncer, sabemos, por ejemplo, el ácido fólico, la vitamina B12, vitamina C, sus defectos pueden generar de alguna manera la aparición de distintos tipos de cáncer, como acá hemos visto. Acá estamos viendo de alguna manera cuál es el daño en el ADN, producto de las deficiencias de alguna de estas vitaminas, y cuáles son los órganos de impacto que generan los respectivos cánceres. En el caso del selenio es muy interesante su relación con cáncer de próstata también. Por ejemplo, fíjense, el selenio tiene mucha actividad, por ejemplo, en la supresión de tumores, en la síntesis de proteína, dentro del ciclo celular, participa en los fenómenos de apoptosis, en la adhesión e invasión de las células tumorales. Bueno, vamos a hablar del indol 3-carbinol. El indol 3-carbinol es un compuesto que está en las crucíferas, fundamental
es, por ejemplo, el elemento indispensable del brócoli, del coliflor, del repollito de Bruselas. No es activo en su forma cuando uno lo tiene, la molécula en sí, sino que se activa en el estómago y se va a convertir en dindolmetano. Ese dindolmetano, entonces, dentro del organismo va a generar una serie de secuencias muy útiles para frenar algunos de estos procesos que hemos visto. Ya desde la época de los romanos, cuando había una tumoración de mama, se colocaban hojas de coliflor precisamente sobre la zona afectada. Es interesante el indol-3-carbinol porque actúa sobre receptores estrogénicos fundamentalmente. Y lo que hace, ha demostrado que aumenta la relación 2-hidroxiestrona, que es protectora de mama, respecto a la 16-alfa-hidroxiestrona, que es oncogénica. Es decir, interviene en el metabolismo de los estrógenos y los deriva hacia, por así decirlo, compuestos más inocuos y no hacia compuestos oncogénicos. Inhibe también la hidroxilación del estradiol, que es meramente oncogénica, y el indol-3-carbinol tiene actividad sinérgica con la genisteína, que es una isoflavona, que participa en los mecanismos de apoptosis y muerte celular. Sobre tumores ginecológicos también se vio efecto sinérgico con el tamoxifeno, la protección de cáncer de mama, induce la detención del ciclo celular en fase G1, eleva justamente la proteína P53, que eran de esos vigiladores que teníamos dentro del organismo. La dosis a utilizar de indol-3-carbinol generalmente es de 200 a 800 miligramos al día, según, lógicamente, si uno quiera prevenir o ya actuar sobre un inicio tumoral. Sobre otros tumores también es interesante cómo actúa, inhibe la formación de quistes, de papilomatosis causados por el HPV, también en la boca, pulmones, en cuerdas vocales. Fíjense que 400 miligramos al día de indol-3-carbinol durante 3 meses causa regresión completa de la neoplasia intraepitelial cervical en el 50% de pacientes tratados en estadio 2 y 3 del Instituto Nacional del Cáncer. Acá tenemos otros efectos del indol-3-carbinol en cáncer de páncreas, ejerce efectos inhibitorios, actúa justamente sobre biomarcadores celulares, expresión de algunas de esas señales de transducción que habíamos visto antes. También actúa estimulando la expresión génica del receptor gamma-1 interferón. En cáncer de colon, por ejemplo, fíjense que actúa sobre esa AKT que les dije, que era de todas esas vías de señalización de las células, una de las que iniciaba gran parte de los procesos tumorales. Actúa, lógicamente, también inhibiendo la proliferación celular, lo hace estimulando caspasas, que son enzimas que trabajan en la muerte o apoptosis celular. El indol-3-carbinol, dijimos, se transforma en dindolmetano en el organismo. El dindolmetano también tiene estudios, como en vías de señalización la ERK, que regula la regulación extracelular de quinasas. Actúa incluso este compuesto metabolito de manera superior al propio indol-3-carbinol. Tenemos la asociación del dindolmetano con genisteína con efecto antiandrogénico en cáncer de próstata humano. Tenemos también la inhibición de la proliferación de cáncer de colon, trabajando sobre la fase G1 y G2M del ciclo celular. Como ven, ya vamos conociendo cómo los nutrientes también van trabajando en el ciclo celular. El indol-metano, bueno, también aumenta la quimiosensibilidad de agentes antitumorales en cáncer de páncreas, o sea, se puede dar asociado a cisplatina, gencitabicina y oxaliplatin, de alguna manera mejorando entonces la performance de esas drogas. Reduce también a nivel inflamatorio la aparición de óxido nítrico, prostaglandinas proinflamatorias, interleuquinas, la 1-beta también, que todas estas están no solamente asociadas a inflamación, están asociadas a cáncer también. De manera tal que por eso entendemos que muchas de las vías antiinflamatorias hoy también sirven para trabajar a nivel de cáncer. Y del coliflor, brócoli, repollito de Bruselas también tenemos sulforofanos, que también trabajan sobre el ciclo celular, sobre la diferenciación celular, antioxidantes, apoptosis, etcétera. El resveratrol, todos lo conocemos por los beneficios a nivel cardiovascular. Es agonista también débil en los receptores estrogénicos, trabaja junto con la daiceína y es antagonista de receptores alfa y beta. Estimula el óxido nítrico sintetasa, disminuye la densidad plaquetaria. Esto es beneficio en el área, lógicamente, cardiovascular. Trabaja en dosis mayores, ya actividad antitumoral, estimula tirosina-quinasas, caspasas, bloquea receptores alfa-estrogénicos de alguna manera, entonces se puede dar el resveratrol en antecedentes de cáncer de mama. El resveratrol también sensibiliza el cáncer de colon cuando es resistente al 5-fluoracilo. Se da también en patología prostática, en dosis de 50 miligramos,
Las dosis generalmente que se manejan de resveratrol, preventivamente se pueden manejar pequeñas dosis 5 y máximas 50 miligramos. La cúrcuma es otro de los grandes alimentos en cáncer. Hay varios trabajos que relacionan su actividad en cáncer de colon, mama, páncreas, próstata. Trabaja sobre mecanismos justamente relacionados con todas estas vías inflamatorias, vías de transducción, etcétera. Las curcuminas inhiben la degradación de la cromatina, de la fragmentación del ADN, esto es importante a nivel genético, disminuyen la expresión del gen P65 vinculado con intermediarios proinflamatorios que derivan luego en alteraciones del ciclo celular, aumenta la caspasa 3 que induce la apoptosis o muerte programada. La turmerona ha demostrado apoptosis ya en células leucémicas. Hay ensayos clínicos en tumores de piel donde se demostró el beneficio de utilizar crema con curcuminoides. Bueno, otros beneficios de la cúrcuma que son indudables, ¿no? Es uno de los grandes hepatoprotectores en problemas de colon irritable, uveitis, osteoartritis, artritis reumatoidea, colitis ulcerosa. Estas son las vías por las cuales trabaja sobre los inicios de tumores, trabajando sobre distintos mediadores, el factor nuclear kappa beta, tenemos sobre metabolitos tóxicos, carcinogénicos. Realmente, si nos vamos más todavía adentro, fíjense sobre todo los genes de expresión que ya está trabajando sobre factores transcripcionales, proteinquinasas, enzimas. El ácido láctico, bueno, ya no queda casi nada de tiempo, les voy pasando. El ácido láctico también de las frutillas, es fundamental, regulando las alteraciones en el gen P53. El ácido láctico también interviene sobre distintos factores, regula la expresión de 37 genes. La pectina modificada de la cáscara de la naranja, que es la partecita blanca en cáncer de próstata, tiene ya varios trabajos al respecto, trabaja sobre zonas de adhesión que son las galectinas. La berenjena está siendo ensayada con varios trabajos en carcinoma de células basales. Hay productos no todavía en Argentina, el Curaden, que está hecho para carcinoma vasocelular y espinocelular de piel. El mangostán, que está muy de moda hoy en día, trabaja sobre una de las vías, que es la yunquinasa, que son las vías de transducción dentro de la célula en la generación de distintos cánceres. La garcinona E y la alfa-mangostina son los compuestos más importantes en estos tipos de cáncer. El cardo mariano, hoy que todo el mundo conoce como hepatoprotector, hoy es producto para cáncer. Le podemos asegurar que trabaja en gran cantidad, justamente de los que hemos mencionado, factores nucleares, metaloproteasas, tiene varias actividades antioxidantes, varios factores de transcripción. El goji, que muchos también lo deben conocer, son frutos que también tienen actividad antioxidante. Hay trabajos interesantes en cáncer de colon, se sabe en qué fase del ciclo genera el cese, reduce daños neuronales, es un gran neuroprotector. El azaí, que también está muy de moda, tiene varias actividades también en cáncer, son distintas citoquinas proinflamatorias, vías de transducción, expresión de citoquinas, etcétera. Trabajos por ahora muy bien direccionados en los casos de leucemia. La graviola, que también muchos ya conocen, con una gran actividad antitumoral, por ahora no hay ensayo clínico, pero sí muy buenos trabajos en células de pulmón, adenoma de cáncer de colon y en carcinoma nasogénico. Serían los tres tipos de cánceres donde la graviola podía trabajar. El té verde, que también todos lo conocen, tiene estudios epidemiológicos excelentes, reducción de cáncer de estómago. La etigalocatequina sería el compuesto más importante del té verde. Y ya finalizo, el jugo de granada sin cáncer de próstata. Hay interesantes trabajos donde el consumo de 80 mililitros reduce los incrementos del antígeno prostático. Los polifenoles inhiben el gen de expresión de síntesis de enzimas fabricadoras de andrógenos. Así que finalizando un poco todo esto, digamos que volvemos a la naturaleza, a los alimentos como parte de la cura. Y como decíamos, los chips en el futuro pueden, ya desde que cuando una criaturita nace, podamos a través de gotitas de sangre poder ver qué sucede en el organismo. Bueno, muchísimas gracias. Doctor, respecto a nuestro medio, accesibilidad a los productos cuando tienen que ser utilizados como suplementos, en el caso de la curcumina, y cómo es el tema de la regulación. Bueno, por un lado, muchos de estos productos por ahí están como productos en sí en el mercado farmacéutico, sino que hay que pedirlos a través de recetas magistrales. Hay muchas farmacias, muchas que se dedican a medicina ortomolecular, están trabajando con este tipo también de productos. La legislación argentina lamentablemente está muy retrasada
Recién hace poquito salió una legislación que habla de alimentos funcionales, cuando hace 10 años o 12 ya salió en Brasil, ya salió en Japón, etcétera. Y ni que hablar que ya la mayoría de los países ya está hablando de legislaciones nutrigenómicos, así que acá no sé cuántos años demandará en que eso pueda aparecer. Por lo tanto, entonces, resumiendo, muchos productos hay que hacer de todo esto recetas magistrales. Las farmacias especializadas ya tienen azaí, tienen todos estos tipos de productos. Y de ello, por ejemplo, el cardo mariano, sí, tenemos incluso un producto de Roemers, que es el Aragón, que es cardo mariano, que si bien uno lo ha dado siempre en problemas hepáticos, hoy también lo podemos dar en temas de cáncer. Hola, quería preguntar sobre si hay estudios hechos sobre alimentos benéficos o perjudiciales, como la leche, por ejemplo, tengo entendido, para los linfomas particulares. Bueno, lo que pasa acá ya no es un producto de los que nosotros manejamos fitoterápico, nutricional, ¿no? De la leche en linfomas no tengo referencia, no te puedo decir, lamentablemente. Donde todos estos alimentos que usted menciona, ¿hay algunos específicos benéficos? Sí. Lo que pasa que, bueno, acá me limité más que nada a nutrición, hablé de nutrientes, porque hay muchas plantas medicinales que sí tienen, yo podría hablar de uña de gato, de la moringa, decir, tengo una lista grande de plantas que sí actúan en el linfoma de Hodgkin, pero bueno, me circunscribí a la charla de esto. En todo caso, ahí tienen mi mail, cualquier duda me pueden escribir y ahí yo les puedo enviar información, papers, etcétera. Y lo que yo le quería preguntar, si usted tiene algún conocimiento con respecto a la deficiencia de hierro, si bien el organismo está casualmente preparado para evitar tener exceso de hierro, fundamentalmente por las infecciones bacterianas en toda la historia de la evolución animal, cuesta creer que la deficiencia de hierro, siendo tan importante en todos los pasos metabólicos, vías respiratorias y toda la influencia que tiene sobre el cerebro en la depresión, cuesta creer, y a lo mejor es muy importante, que a lo mejor la deficiencia de hierro tiene algún efecto, la pregunta sería, ¿tiene algún efecto protector sobre el cáncer? ¿O hay descripciones que la deficiencia de hierro pueda activar o desactivar algunos genes? ¿Usted tiene algún conocimiento? No, de los pocos trabajos, digamos, que he visto relacionados con hierro y cáncer, se ha visto, por ejemplo, alguna relación entre déficit de hierro y la por así decirlo, la alteración o polimorfismo sobre un determinado gen. No recuerdo exactamente ahora para decirte qué genes, yo te puedo buscar ese trabajo y enviártelo, pero de lo poco que yo pude buscar, más se debía a deficiencias respecto a modificaciones de algunos genes por el déficit de hierro. Bueno, muchas gracias. Silvia, ahí está. Ahí estamos. Una alegría enorme que estés aquí con nosotros. Te queremos ver, Jorge, a ver, en pleno. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Gracias, Jorge, muy amable. ¿Cómo tuviste que correr? Ahora que te escucho, te hacemos correr en los congresos, en las conferencias, todo lo que tenés que decir, increíble. Te hacemos correr un montón. Pero bueno, ahora ya estoy sentado, ya. Estoy en proceso de descanso. Bueno, me alegro muchísimo. Acá tengo una colega que, espérate, que se está sumando a una pregunta que tengo acá en el chat. Me había hecho una pregunta exclusivamente. Salir de la reunión. Se me están mezclando los participantes con las... Gastón, ¿estás por ahí? Sí. Sí, estoy. Ah, Decime. Bueno. No, ya está. Ya pude entrar. Están diciendo muy buena exposición. ¿Qué opinión tiene el doctor sobre los suplementos como el quelat? ¡Ay, cuánta propaganda! Con magnesio, zinc y selenio, o los comprimidos de resveratrol si realmente sirven. Sí, los suplementos u oligoelementos, quelat o quelatados, permiten una mejor absorción y distribución. Por lo general son los que más se recomiendan, especialmente cuando uno los quiere agregar en un tratamiento o un abordaje oncológico. En un abordaje oncológico requerimos
que lo que incorporemos sea bien absorbido y tenga eficacia, porque estamos hablando de patologías muy importantes, ¿no? Otra cosa es el zinc, por ejemplo, para un problema de piel, una dermatitis, que es útil, pero podés tomarlo sin que sea quelatado. Pero cuando se trata de situaciones importantes, por ejemplo, el zinc quelatado se usa mucho en próstata, es un cofactor muy importante en otros procesos de apoptosis celular, cuando hay que generar la muerte celular programada de una célula tumoral, el zinc también participa ahí, y lógicamente se necesita que en una forma quelatada pueda tener la eficacia y la absorción necesaria. En estos casos, cuando hablamos de medicina así ortomolecular, las dosis también hay que aumentarlas de los fitoterápicos en forma importante. Sí, sí, justamente la diferencia que hay de nutrición ortomolecular respecto a nutrición convencional son muchas veces las megadosis. Esto significa que frente a determinadas situaciones se requieren muchas más dosis de las convencionales para un abordaje. El caso más típico es el de la vitamina C, que fue justamente Linus Pauling, quien fue 2 veces premio Nobel, uno relacionado con la vitamina C y otro como, digamos, representante de la paz en el mundo, ¿no? En el momento que estaba en contra de la bomba atómica y todo eso. Pero justamente Linus Pauling fue el creador, quizás, de la nutrición ortomolecular, de la medicina ortomolecular, porque él hablaba que frente a determinadas patologías se requería mucha más dosis de las dosis diarias recomendadas. Por ejemplo, en el caso de cáncer, él recomendaba megadosis de vitamina C, de pronto de 12, 14, hasta 20 gramos diarios. No había ningún efecto adverso, sabemos que muchos dicen, bueno, pero la vitamina C, así como entra, también se elimina, pero bueno, él en forma endovenosa y endovenosa lenta a lo largo de bastantes horas, que se pasa por goteo durante varias horas, lograba mostrar resultados realmente muy importantes. A tal punto que la megadosis de vitamina C también se utilizó mucho frente al COVID-19, precisamente en Wuhan, con pacientes internados, les daban megadosis de vitamina C y los porcentajes de muerte eran mucho más reducidos que aquellos que no recibían esas megadosis. Así que bueno, lo mismo pasa con muchos otros nutrientes. Sabemos de que hay limitancias, no es que cualquier nutriente se puede dar en megadosis, simplemente nos referimos a aquellos que tienen un estudio detrás, que la posibilidad de dar una dosis alta no va a generar ningún problema. Recordemos que tenemos limitancias con la vitamina A, no puedo dar una super megadosis de vitamina A porque termina siendo tóxica, pero sí con algunos otros como la vitamina C, el zinc, el magnesio, son oligoelementos bastante nobles y que resisten la posibilidad de que se puedan dar en dosis altas. Y acá nos están preguntando, más o menos, aproximadamente, de frutos o de plantas, ¿qué cantidad se puede llegar cómo se mide más o menos para poder prevenir así los diferentes cánceres, ¿no? Por ejemplo, ¿vos querés tomar un jugo o querés tomar cómo? ¿Un licuado o qué cantidad hay que tomar? Claro, una cosa es tratar para prevenir una enfermedad y otra cosa es tratar ya una enfermedad que está establecida. Vamos acá dice curar o prevenir, prevenir, las dos, claro, es distinto. En cáncer de mama, de pronto uno sabe que a lo mejor han tenido antecedentes en la familia de cáncer de mama y por ahí la persona no tiene cáncer de mama, porque dice mi mamá, mi abuela, mi hermana, todos han tenido, quiero prevenir. En ese caso uno puede prevenir a partir de tomas de jugos, por ejemplo, de brócoli, coliflor, repollo de Bruselas, que tienen esas partículas que se mencionó en la charla, ¿no? El DIM, por ejemplo, el dindolmetano, o el I3C, que es el indol 3-carbinol, que tienen un efecto sobre los receptores estrogénicos para bloquearlos. Entonces uno los puede consumir habitualmente en la comida, pero también en jugos, que es muy bueno eso, porque el jugo con juguera, estoy refiriéndome no con una licuadora, si no lo hacemos con juguera, permite retener muy bien todos los nutrientes y saca del medio la fibra, que es el residuo que queda cuando uno hace el jugo. Esa fibra termina, muchas veces si la dejamos,
arrastra nutrientes. Por eso a veces el hierro que está en una espinaca, yo lo voy a usar si me hago un jugo de espinaca. Ahora, si me como la espinaca en el plato, al incorporar la fibra me arrastra el hierro y luego en la evacuación el hierro sale con la fibra y no se absorbió. Entonces, para prevenir se come, se toman jugos. Para tratar, ahí sí, ya tenemos que ir a dosis bien establecidas, por ejemplo, de los productos del brócoli, como el DIM o el I3C. Ahí hay que trabajar ya con dosis establecidas, que son protocolos para esos casos. Ya ahí no alcanza con hacer el jugo cuando se despertó el tumor. Lo mismo con el resveratrol, es muy bueno para problemas de próstata. Ahora bien, para el problema ya del adenoma benigno ya formado, y se necesitan dosis que vayan por arriba de 50 miligramos. Ahora, si uno dice, mi papá tuvo, mi abuelo tuvo, mi hermano tuvo, y yo no tengo, bueno, puedo consumir la copa de vino, que tiene una concentración de por ahí 5 miligramos de resveratrol, pero me sirve como preventivo. Entonces ahí es donde juego un poco. Comiendo, prevengo. Para tratar, tengo que ir a concentrados. Perfecto. Y por lo que vos decís, en forma de jugo. Y las plantas que vos estás nombrando, las verduras que vos estás nombrando, más que nada, son todas bastante secas. No hay que darles un hervor previo, nada, ¿no? No se hace un blanqueo, nada, porque, por ejemplo, agarrás un brócoli, o agarrás un repollito de Bruselas, eso es bastante seco para sacarle jugo. Sí, lo que se hace muchas veces se acompaña con una planta que tenga más concentración hídrica, por ejemplo, el pepino, el apio, que tiene mucha concentración hídrica, entonces este sale mejor. Se le puede agregar un poquito de agua también, no es un pecado. O se le puede agregar, como hacen algunos, por ejemplo, un poquito de jugo de naranja o jugo de zanahoria. Se puede agregar o colocar la zanahoria que te va a dar jugo. Siempre recordemos que todas las plantas, generalmente una hoja de cualquier planta, casi el 70% es agua. Es decir, siempre hay componente acuoso. Así que si la consumimos de manera fresca, hay más agua que cuando está ya seca. Tenemos que consumirla fresca. Perfecto. Bueno, primero estuvieron todas las felicitaciones y las gracias, porque cuando supieron que venías y que habías tomado el toro por las astas para esta conferencia, todos los colegas realmente mandaron saludos, te mandaron las mejores cosas. Hay cosas hermosas ahí, no sé si lo habrás leído en el inicio. El tema fue súper claro, y Jorge, no tengo más que agradecerte realmente que te hayas puesto en contacto con nosotros. ¿Tenés algo para decirnos así chiquitito de lo que estás haciendo ahora ya? ¿En qué etapa estás? ¿Qué estás haciendo? Sí. Bueno, yo estoy, quizás para el que entró tarde, yo estoy trabajando en Misiones en este momento, en la ciudad de Posadas. Estoy trabajando para el gobierno en el tema de cannabis medicinal y también con los fitomedicamentos para atención primaria de salud. La provincia está apostando mucho al tema del cannabis, que lógicamente tiene una repercusión muy importante, habida cuenta de las distintas resoluciones que fueron habilitando la posibilidad de su estudio, de su investigación, de su cultivo, sus aplicaciones medicinales que ya exceden a la epilepsia refractaria, sino que ya se va a poder utilizar también en otros problemas, ¿no? Como autismo, Parkinson, síndrome de Tourette, también insomnio, el tema relacionado con ansiedad, los TOCs, y otras patologías como aplicaciones en veterinaria para nuestras mascotitas, aplicaciones en cosmética también, la posibilidad de utilizar el cáñamo, que es la parte, por así decirlo, de la fibra que tiene la planta para temas industriales, como hacer géneros, autopartes de automóviles. Entonces esto lleva un desarrollo muy importante. Estamos en este momento con los cultivos en invernadero, lo que se llama indoor. Hemos tenido la posibilidad de tener un asesor israelí, que los israelíes son los más avanzados en todo esto, para esta primera etapa de germinación, generación de plántulas, selección de plantas madres para luego hacer la genética. Y estamos, justamente ayer estuve con el ministro de Salud,
para organizar el tema de los ensayos clínicos en distintas patologías. Así que bueno, por eso digamos, desde hace mucho tiempo que estoy ya acá en la provincia y a veces estoy a full, por eso no podía comprometerme. Sí, lo sabemos, lo sabemos, lo sabemos. Y sabemos que es un trabajo, también sabemos, por lo que vos a veces me has ido contando, que es un trabajo muy arduo, en donde también hay mucho papeleo que hay que hacer, ¿no? Muchas autorizaciones que hay que pedir. Tremendo, no sabes. Yo creo, el cannabis todavía se piensa que, no sé, todavía hay gente que cree que estamos plantando marihuana para la parte recreativa, ¿no? Hay que explicarles que no. Yo le digo, si alguien entra a nuestros cultivos acá en la provincia y se quiere hacer un porro, no va a sentir nada, porque son plantas que solamente tienen CBD, que es el principio no psicoactivo, que es el medicinal. Entonces, siempre tenemos que andar explicando eso porque inmediatamente la gente lo asocia. También hay maliciosos, ¿no? Que tratan de asociar esto como que se está promoviendo el narcotráfico. Mira, si hay alguien que siempre combatió todo esto, que siempre me opuse a todo esto, siempre fui yo, justamente. Cada vez que antiguamente me invitaban a hablar de marihuana, era para hablar justamente de todos los efectos tóxicos. Así que me costó mucho ingresar a la parte medicinal, fui muy desconfiado, hasta que después vi la contundencia de información que había, vi la seriedad de la gente que estaba investigando y ahí me di cuenta de que había otro panorama con la planta que había sido omitido, lamentablemente en función de la parte psicotrópica nada más, y ahí descubrimos la importancia del CBD, de los terpenos, de otros compuestos, e incluso también pequeñas concentraciones de THC, que es el psicotrópico, creo que en algunas patologías es importante que esté presente. Entonces, todo eso hace a que estemos haciendo todas las investigaciones genéticas, que llevan mucho tiempo. Todos acá me están preguntando, ¿y cuándo va a estar el aceite? ¿Cuándo va a estar el aceite? Mira, el aceite podemos tener ya en diciembre, pero de ahí a que lo apruebe la ANMAT, este es todo un recorrido muy importante. Todo un proceso terrible, porque aparte es a nivel nacional, ¿no? Sí, lo más importante es que queremos hacer el aceite. Hay otras provincias que también están trabajando, no solamente Misiones, otra provincia de Jujuy, La Rioja también. Pero es importante porque justamente, y gracias a los colegios farmacéuticos de muchas provincias, se dedicaron a investigar los productos que se vendían en canales informales. Y nos llevamos sorpresas tremendas. Por eso hay gente que dice, no sabes lo bien que duermo con las gotitas de cannabis que me hace la vecina o me hace fulanito, y resulta que adentro tenían clonazepam, tenían ribotril. Claro, ¿cómo no ibas a dormir si te están poniendo ribotril ahí adentro? Entonces, bueno, esto es importante, que hagamos todo este recorrido y que podamos sacar del medio toda esa basura que se está vendiendo, que está engañando a mucha gente, lamentablemente. Claro que sí, claro que sí. Sí, Marta, sabemos de que COFA presentó un curso, pero también hay un curso que ya hace años que viene dictando el doctor Alonso, de una calidad excelente y con una cantidad de módulos también impresionantes y también en forma online, que lo ha promocionado muchas veces desde su misma sociedad, ¿verdad? Latinoamericana. Exacto. Ese es un curso que el doctor lo va sacando casi todos los años y siempre va modificando algún módulo, algún capítulo, siempre lo va actualizando. Claro, por eso está en revisión permanente, cada vez hay más información, incluso llegamos a un acuerdo con el Ministerio de Salud de Canadá, que ha hecho un vademecum, porque Canadá está muy avanzado en todo esto. Ese vademecum, a través de gente, alumnos de nuestra sociedad, lo hemos traducido al español y ya lo tenemos en convenio con la provincia de Misiones para repartirlo entre los médicos de la provincia, para que ya tengan un manual con las evidencias de aplicación del cannabis. Así que bueno, eso y gratuito. Muy bueno. Qué bueno, qué bueno. Jorge, no te demoramos más, seguramente tenés que ir a cenar.
que tengas un excelentísimo fin de semana. Te agradezco realmente muchísimo. Sabés que sí, que es verdad. Y como yo les decía, son tantos años, son más de 10 años que nos conocemos, que estás siempre apoyando, y vos sos garantía de calidad. Esa es la palabra. Donde estés, si estás ahí en Misiones y estás haciendo algo y sabemos que está tu nombre, sabemos que es garantía de calidad. Así como gracias por la reunión de hoy. Un cariño muy grande. Gracias a todos los colegas. Un abrazo a todos que están ahí mirando y que próximamente, esperemos el año que viene, cuando esté ya, creo, ¿no? Ya la pandemia yéndose, podamos vernos personalmente. Podamos hacerlo, claro que sí, claro que sí. Un cariño grande. Gracias, Jorge. Buenas noches. Gracias. Gracias a todos por seguir acompañándonos, un placer por aquellos que se quedaron ahora hasta el final. Es una pena porque los que se fueron yendo se perdieron esta parte final del doctor del cannabis, pero bueno, no dejó de ser interesante la charla. Marta, ahora que el doctor se fue, él a veces, hasta a veces la hace gratuita, no cobra lo que cobra otros lugares, ¿no? Y bueno, y otras veces no, lo lanza el curso, pero son unos cuantos módulos que tiene muy, muy interesantes, todos los años los saca. Yo algún día cuando él lo mande voy a ver si se los mando a todos ustedes para aquel que quiera sumarse o ver cómo es, se suman. Este año ya pasó y ya lo hizo. Les mando un beso. ¿Puedo decir algo? Sí, claro. No, quería comentar que sí lo sé, lo conozco. Es ¿Lo más, conoces? sí, claro, porque yo trabajé mucho con él y con todo, bueno, y con el doctor Burga Montoya, que en el año 2000 le preparábamos con extractos secos, la medicación ortomolecular que él hacía para la cura del cáncer. Estoy hablando del año 2000, en lo cual intervino mucho en información y asesoramiento del doctor Alonso. Es más, yo tengo sus libros, lo sigo de siempre. Lo que pasa es que yo cité concretamente lo de la COFA porque fue un curso que presentaron hace 45 días por online, que se podía dar una información muy clara para el que no la tenía sobre toda la historia del cannabis, todas las posibilidades de extracción, en fin, todas las aplicaciones diferentes, que está muy interesante. El doctor Alonso no solamente ha hecho lo de cannabis, que lo está haciendo, se está dedicando ahora. Yo conozco su trayectoria anterior, claro, claro que sí. Porque bueno, yo estuve siempre relacionada con la parte homeopática. En realidad, voy a abrir el micrófono, lo había cerrado porque mi perra vio a mis nietos y está ladrando y no quería interrumpir. Bueno, nada, quería comentar esa mi experiencia. En realidad, ¿sabes qué, Marta? Todo lo que podamos sumar, eso es extraordinario. Bueno, sí, es una autoridad él, porque yo también estuve contactada en un momento con todos los extractos secos de Ayurveda, de la farmacopea ayurvédica, que era muy difícil para conseguir. No se podían conseguir muchos extractos secos. O sea, bueno, nada, estuve yo muy conectada con todo el estudio y la investigación de esta área, así que la conozco. Y conozco al doctor Alonso, sí, una maravilla. Así que bueno. La verdad que un placer, no los quiero demorar. Sé que, bueno, mañana para muchos se inicia un fin de semana largo, para otros como para mí no, pero bueno, que disfruten muchísimo, disfruten de estos días tan hermosos que estamos teniendo, y yo disfruto mucho de estos momentos con ustedes, realmente, porque eso es un momento de no perder el contacto, el afecto, eso es fundamental. Estar entre colegas y estar hablando entre nosotros, eso realmente es fundamental. Y así estos aportes como el que vos haces o como el que otros colegas hacen, realmente suma tanto, y que parece que fuera una charla en el colegio o una charla en el café.
Gracias por todo. Yo Un te quiero beso. agradecer a vos en nombre de todos, que como tengo la voz fuera del off, que los demás están cancelados. Agradecerte tu gestión, tu No, por inquietud para poder cumplir, para poder solucionar el inconveniente. Así que bueno, no es menor. Gracias. Y te lo agradezco en nombre de todos los colegas, que Gracias. te imagino que estarán haciendo eco de mis palabras. Muchas gracias, Silvia. Gracias, Marta. Gracias. No, por favor, Gracias a a todos. vos. Raúl, Roxana, Paulina, a todos, muchísimas gracias. Carolina, gracias por todas las palabras, a todos ustedes, a Gabriela, a todos. Un cariño. Nos vemos entonces el martes para algunos y el miércoles para otros. Un cariño. Chao.